¿Por qué Jesús nunca escribió nada realmente? ¿Estaría Lucifer haciéndole un favor a Dios al atormentar a los demás que están en el infierno? ¿No sería entonces Lucifer amigo de Dios en ese sentido? Un estudiante se presenta con algunas de las preguntas más difíciles hasta ahora. ¿Por qué Jesús nunca escribió nada por sí mismo? Si Dios es bueno, ¿por qué crearía el infierno? Y si Satanás tienta y atormenta, ¿es realmente enemigo de Dios o está cumpliendo el juicio de Dios? Pero en vez de esquivar las preguntas, Cliff se sumerge de lleno, defendiendo la Biblia. Carácter de Dios y libre albedrío. ¿Cuál la pregunta difícil? Dinos cuál fue y profundicemos. Has sido bueno casi toda tu vida y has hecho mal. Todos han hecho el mal, pero algunos han hecho más que otros. Sí. Supongamos que alguien ha llevado una vida muy moral, no una vida perfecta. Nadie tiene una vida perfecta, pero una vida muy moral, aunque no pide perdón. ¿Ese pequeño mal lo hace indigno de ir al cielo? Entonces, en otras palabras, el infierno está lleno de personas que son moralmente muy buenas y moralmente muy malas, pero el cielo solo tiene, en otras palabras, tendría a nadie o a personas que han sido moralmente muy malas durante toda su vida, pero muy buenas al final, y piden perdón. El corazón del pecado es el orgullo. Y creo que es fácil ver el orgullo en un Adolf Hitler con su supremacía aria. Pero cuando lees los evangelios, notarás que el tipo de orgullo que Jesús atacó con más dureza fue el orgullo religioso, el de los fariseos. Y la razón por la que Jesús atacó el orgullo religioso con más dureza es porque el orgullo religioso me ciega ante mi necesidad de Dios, mi necesidad de Cristo. Mira, cuando soy religioso, digo, ¿sabes una cosa, Ethan? Yo soy mejor que él. Y porque soy mucho mejor que él, yo voy directamente al cielo y él va al oscuro infierno. Y es ese orgullo religioso y autosuficiente el que me ciega ante mi necesidad de la misericordia de Dios, de su ayuda. Y por eso Jesús reservó sus palabras más mordaces para la gente religiosa de su época, que siempre se comparaba con los demás, diciendo, bueno, adivina qué, he hecho más cosas buenas que tú, así que yo voy al cielo y tú vas al infierno. Y Jesús los enfrentó con advertencias implacables. Bueno, en aquel entonces no existía realmente la idea del infierno, porque la muerte era algo muy vago. Hoy no es diferente. Creo que todos nosotros en este círculo hemos quedado totalmente decepcionados por personas religiosas autosuficientes. Ya sean cristianos autosuficientes, musulmanes autosuficientes o judíos autosuficientes. La arrogancia religiosa es muy difícil de digerir. Y lo que Jesús señala es que todos somos pecadores. Por eso todos tenemos una necesidad desesperada de la gracia de Dios, y eso es lo que Cristo nos ofrece a través de su muerte en la cruz. Y si rechazo a Cristo, lo que en esencia estoy rechazando es la oferta de perdón y ayuda de Dios. Así que esto nos lleva al segundo punto sobre el infierno. C.S. Lewis escribió un libro llamado El Gran Divorcio, en el que habla de personas que están en el infierno, suben a un autobús y van al cielo. Se bajan del autobús, caminan por el cielo y dicen, olvídense de esto. Vuelven al autobús para regresar al infierno. ¿Por qué? Porque en el cielo tienes que vivir junto con Dios. Y si durante esta vida yo tomo la decisión de que no quiero vivir mi vida junto a Dios, que quiero vivir mi vida separado de Dios, entonces Dios, porque respeta mi libre albedrío, no me va a obligar a ir al cielo en contra de mi voluntad, porque odiaría estar en el cielo. Porque en el cielo tengo que vivir junto a Dios por la eternidad. Bien, pregunta. ¿Acaso ¿Tienes que pedirle perdón a Dios o a Jesús? son uno y el mismo, según Cristo? Bien, entonces tienes que creer en Jesús como tu Señor y Salvador y el Mesías para poder ir al cielo. Correcto. Entonces, ¿cómo tiene sentido eso si solo le pides perdón a Dios? Si no crees en Jesús, si eres judío o musulmán, un musulmán que cree en Jesús como profeta, y los judíos que ni siquiera creen en Jesús como algo más que una figura histórica, si le pides perdón a Dios, ¿no es eso lo mismo entonces? ¿Tienes que ser cristiano para poder ir al cielo? Bien, mira, lo que eso hace es llevarte de vuelta a la pregunta fundamental. ¿Cómo sabes quién es Dios? Ahora Jesús afirmó ser el verdadero y único Dios viviente, abriéndose y revelándose tal como realmente es. Pero ¿por qué solo se reveló a una fracción de personas en medio del Mediterráneo?
Si realmente fuera Dios, ¿no se habría, ya sabes, mostrado a todos, a cada cultura, en cada momento de la historia? Si Él es Dios y es infinito y es omnipresente, entonces, ¿por qué no existe la misma figura de Jesús en Japón, o la misma figura de Jesús en África, o la misma figura de Jesús en las Américas? Aunque todas estas personas vivían en todas estas partes del mundo al mismo tiempo, ¿por qué solo se mostró, digamos, a 10,000 personas en la antigua Israel y tomó cada... Bien, entonces... Aquí estoy, convierto el agua en vino, camino sobre el agua. Estos son mis milagros, que son muy, quiero decir, comparados con el Dios Todopoderoso y el Antiguo Testamento, que partió los mares y las 10 plagas y todo eso. Estos son milagros muy menores en comparación con todo lo demás. Y básicamente le estás pidiendo a la gente, a un grupo muy pequeño, que tome su palabra y diga, está bien, este soy yo, y ahora vayan y difundan la palabra. Y había muchas personas en aquella época que tenían las mismas filosofías y afirmaban ser los Mesías ellos mismos, excepto que Jesús fue el que ganó. En ese sentido, y por eso es que lo tenemos aquí, entonces, ¿por qué no podemos todos simplemente creer en un solo Dios, pedirle perdón a ese único Dios, y realmente tenemos que tomar esta pequeña cosa aparte, que podría o no ser verdad? Bien, obviamente el mayor milagro que realizó Cristo fue resucitar de entre los muertos. Tú y yo tenemos una cita con la muerte. La pregunta es, ¿hay vida después de la muerte? Jesucristo dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera. Y luego respaldó esa afirmación con una resurrección histórica. Así que eso es lo que diferencia a Cristo de cualquier otro gran líder religioso del mundo. Y la resurrección solo fue presenciada por 2 mujeres que no escribieron el Evangelio. Más de 500 personas, escribe Pablo en 1 Corintios 15, que es 20 años después de los hechos, vieron a Cristo resucitado de entre los muertos. Y Pablo básicamente está diciendo, salgan y hablen con ellos si no me creen. Así que Cristo se apareció no solo a 2 mujeres, sino a más de 500 personas en diferentes momentos y lugares, resucitado de entre los muertos. Pero no hizo más milagros. En otras palabras, simplemente estaba caminando. Eso es todo registrado. Tienes razón. No realizó ningún otro milagro. Pienso que sería un poco vago en ese sentido. Incluso si Pablo registra que 500 personas no lo vieron resucitar de entre los muertos, ¿no habría hecho algo después de haber resucitado? ¿No habría al menos restablecido el orden en la sociedad y hecho algo? No. El Mesías judío supuestamente es... Incluso el imán del Tawhid en el Islam chiita supuestamente debe traer orden al mundo cuando hay caos, es decir, traer de vuelta el reino de los cielos. ¿La idea de la segunda venida no sería que resucitaría por tercera vez? No estoy realmente seguro de eso. Todo... Bien, insistió Jesús. La primera vez que vino fue para morir. Prometió volver una segunda vez, cuando sería para establecer la paz universal por la fuerza. Pero no lo hizo la primera vez, pero lo hará la segunda vez, cuando venga por segunda vez. Él lo prometió. Bueno, simplemente abordemos el tema, por ejemplo, de la resurrección, si en realidad no es un milagro tan grande. ¿Y por qué no apareció en todo el mundo? Bueno, supongo que esa es mi pregunta principal. No sé. La resurrección, puedes estar de acuerdo en que es algo bueno o malo, pero todavía no entiendo por qué solo apareció en el Mediterráneo. ¿Por qué no apareció? No sé por qué no se subió a un barco y viajó a Roma. No lo sé. Pero puedo prometerte que habrá un montón de personas en el cielo que nunca escucharon la palabra Jesús, obviamente, como creo que estás insinuando. Y Hebreos capítulo 11 en el Nuevo Testamento menciona a algunas de estas personas por nombre: Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Rahab, una prostituta gentil. Obviamente nunca escuchó acerca de Cristo. Ellos nacieron cientos de años antes que él, pero con humildad pusieron su fe en Dios lo mejor que pudieron. Ellos van a estar en el cielo. ¿Pero por qué van a estar en el cielo? No porque hayan hecho más bien que mal. Van a estar en el cielo por la gracia de Dios, su perdón, su amor generoso. Van a estar en el cielo porque Cristo murió en la cruz por su pecado. Así que Dios no nos juzga según lo que no sabemos. Dios nos juzga según lo que sí sabemos. Y por eso Jesús lo dice tan claramente en Lucas, capítulo 12, versículos 47 y 48. Aquel siervo que conoce la voluntad de su Señor y no se prepara ni hace lo que su Señor quiere, recibirá muchos azotes, con muchos golpes. Pero el que no la conoce y hace cosas que merecen castigo, recibirá pocos golpes.
A todo aquel a quien se le ha dado mucho, mucho se le exigirá, y al que se le ha confiado mucho, más aún se le pedirá. Así que, en otras palabras, el pueblo escogido de Dios antes de la época de Jesús era el que iba al cielo porque confiaba en Dios y creía en Él según sus capacidades, pero los que vinieron después no lo harán. Si rechazas a Cristo, estás rechazando a Dios. Eso es lo que dice Jesús. Así que si escucho acerca de Jesús y lo rechazo, estoy rechazando a Dios. De alguna manera es como un círculo vicioso. Realmente no puedes escapar de eso. Si escuchas acerca de Jesús y vas al infierno, pero si no si no lo haces y haces el bien, ¿y vas al cielo? No, si nunca escuchas acerca de Cristo, pero en la medida de tus posibilidades pones tu fe en Dios, como Abraham, Isaac, Jacob, Rahab, Noé, Moisés, vas a estar en el cielo. Esas personas van a estar en el cielo. Nunca escucharon la palabra Jesús, pero con humildad pusieron su fe en Dios. No eran personas sin pecado, eso seguro. Todos eran pecadores sucios y despreciables, cada uno de ellos, pero pusieron su fe en Dios. Ellos van a estar en el cielo. Ella Descubrió otros evangelios como el Evangelio de Felipe, el Evangelio de María Magdalena y otros que fueron escritos aproximadamente en la misma época que los evangelios más antiguos descubiertos, los cuales aún así fueron escritos, no sé, entre 50 y 150 años después de Cristo. Entonces, ¿cómo podría usted estar seguro de que estos son testimonios reales de testigos oculares, incluso si ni siquiera fueron escritos en el idioma de Jesús? Bueno, buena pregunta. La evidencia es que los evangelios fueron escritos entre 20 y 60 años después de los hechos. El fragmento más antiguo de un evangelio es el fragmento de John Rylands, que se conserva en el Museo John Rylands de Manchester, Inglaterra. Es un fragmento del Evangelio de Juan. Está datada entre 117 y 138 después de Cristo. Así que eso es entre 30 y 60 años después de la redacción de Juan, lo cual es un lapso de tiempo increíblemente corto. Los primeros padres de la Iglesia, Ignacio, obispo de Antioquía, y Clemente, obispo de Roma, citan a Mateo, Marcos y Lucas en cartas que escribieron en los años 95 y 110 después de Cristo. Por eso estoy convencido de que la evidencia muestra que los evangelios no fueron escritos 150 años después de los hechos. Fueron escritos en el primer siglo, y obviamente los testigos presenciales estaban presentes. ¿Y cómo puedes estar siquiera seguro de que, incluso si fueron escritos antes, Correcto. y en aquel entonces no tenían las traducciones que tenemos ahora, ni siquiera la forma de transmitir la información? No teníamos, por ejemplo, la imprenta. Tenían que transmitir todo a mano. La gente tenía que copiarlos. En ese tiempo la gente no era tan alfabetizada como lo somos hoy. Correcto. Así que La traducción, incluso con el arameo, que es el idioma que hablaba Jesús, todas las cartas, todos los evangelios escritos están en griego o copto, que son el idioma egipcio o el idioma griego, que eran los más populares en ese momento. Entonces, ¿cómo puedes estar seguro? ¿Por qué no hay nada escrito en arameo sobre Jesús? ¿Por qué no hay ningún relato histórico, excepto por estas cosas griegas que se difundieron de esa manera más que las otras, por ejemplo? por supuesto, porque el griego era el idioma común del comercio en esa época. Sin duda, muchos judíos hablaban griego porque era el idioma comercial de la época. Y tienes razón, Mateo, Marcos, Lucas y Juan probablemente fueron escritos en griego, aunque hay una pequeña posibilidad de que Mateo haya sido escrito en arameo. Esa es una posibilidad a la que alude un padre de la iglesia primitiva. Pero no estamos seguros. Pero tenemos más de 5.200 manuscritos griegos o fragmentos de manuscritos. Sin embargo, no todos son idénticos. Correcto. Hay muchas variantes. Pero, ¿cómo podemos estar seguros del Evangelio? O, al menos, la traducción, que es la traducción de una traducción, al menos la compilación de la Biblia que tenemos hoy, ¿fue escrita o fue realmente compilada en el año 360 después de Cristo? Así que esto es aún más cierto, después del hecho, de lo que sabemos hoy. Todas las cartas, quizá había incluso más cartas. Quizás las cartas fueron inventadas, tal vez. Entonces, ¿cómo lo sabes? ¿Por qué crees por fe que estos cartas específicas, estas, no sé, 40 y tantas cartas, o libros en general, con toda la Biblia, los tomas como la verdad absoluta, aunque en realidad lo que tenemos hoy no existía realmente hasta 360 años después? Bien, primer punto.
No pasamos de traducción en traducción en traducción en traducción. Vamos del griego original al inglés, del griego original al latín, del griego original al francés o al español. Tenemos más de 5.200 manuscritos griegos y el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Así que no estamos pasando por varias traducciones diferentes. Estamos pasando del griego al inglés. Segundo punto, los evangelios gnósticos, el evangelio de Tomás, el evangelio de Pilato, el evangelio de Pedro, el evangelio de la verdad, el evangelio de Judas. Esos evangelios fueron rechazados bastante temprano, en el siglo II, porque estaban basados en la filosofía del gnosticismo, que enseñaba que lo físico es malo y lo espiritual es bueno. Bueno, eso viene directamente de Platón, de los gnósticos griegos. El conocimiento es clave, el espíritu es la clave, lo físico es malo. Y obviamente Jesucristo contradijo esa idea. Y lo mismo ocurre con la Biblia, porque la Biblia y Jesús insistieron en que Dios creó tu cuerpo. Es un hermoso regalo, cuídalo. Y también creó tu alma, tu espíritu, tu personalidad, cuídalo. Ahora bien, ¿cuáles fueron las pruebas que se utilizaron para determinar si un documento del Nuevo Testamento sería canonizado y formaría parte de los 27 libros del Nuevo Testamento? 3 pruebas. Primera prueba. ¿Fue escrito por un apóstol o por alguien que conocía a un apóstol? Segunda prueba. ¿Era ortodoxo? Es decir, ¿estaba de acuerdo con la Torá, el Antiguo Testamento y la tradición oral apostólica? Y tercera prueba. ¿Era utilizado por las iglesias de todo el mundo conocido alrededor del Mediterráneo, desde Roma hasta Alejandría, Egipto? Si cumplía con esos 3 criterios, era aceptado en el canon del Nuevo Testamento. Así que, básicamente, cuanto más popular era, si tenía la suerte de ser popular, entonces habría sido aceptado, en otras palabras. Y si había algo... ¿Por qué Jesús ni siquiera escribió algo? No sé por qué Jesús no escribió nada. No lo sé. Es Todo fe, entonces... No. Tienes que estar bromeando. El hecho de que alguien no escriba algo no significa que todo sea fe el que yo crea que existió. Estás confiando en la Biblia para creer que realmente existió. Aunque la Biblia afirma ser relatos de testigos presenciales, aunque fueron escritos varios, incluso si son décadas después, no es un testimonio de un testigo presencial. Cuando estudias la historia de Estados Unidos, ¿necesariamente estudias las cartas de Abraham Lincoln o George Washington? ¿O escribes o lees testimonios de testigos presenciales de Abraham Lincoln y George Washington? Bueno, si leo la epopeya de Gilgamesh, realmente no creo que el tipo realmente peleara con el dragón. Porque el estilo literario de la epopeya de Gilgamesh no es una narración histórica. Por eso tampoco lo acepto como narrativa histórica. Entonces la Biblia, como narración histórica, sería el diluvio de Noé. No, ¿que Jonás fue tragado por una ballena? No. ¿Eso sería narrativa histórica? No lees sobre Jesús al lado de Noé o Jonás. En cambio, lees sobre Jesús en los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, escritos en griego en el primer siglo por testigos presenciales. Y cuando lees Mateo, Marcos, Lucas y Juan, notarás que no es érase una vez. En la tierra de Nod, Winkin, Blinkin y Od llevaron a Jesús a dar un paseo en bote. No se lee de esa manera. Sí dice que 3 reyes vinieron y le trajeron regalos. Muy bien. No 3 reyes. 3 sabios. Gracias. 3 sabios vinieron y ofrecieron regalos a Jesús. Eso es correcto. Absolutamente correcto. Eso es histórico, diría yo. Que siguieron una estrella y la estrella los guió. No parece muy histórico como relato. Y si lo basas en la redacción, entonces ¿qué impide que la gente lo escriba o lo redacte de una manera que suene histórica? En vez de un cuento, por ejemplo. Bueno, cuando lees los evangelios no tienen el estilo literario de la poesía épica, como la Ilíada y la Odisea de Homero. En cambio, Lucas, capítulo 3, en el año 15 del reinado de Tiberio César, cuando Poncio Pilato era gobernador de Judea, Herodes, tetrarca de Galilea, su hermano, Felipe, tetrarca de Iturea y Traconítide, y Lisanias, tetrarca de Abilene. Durante el sumo sacerdocio de Anás y Caifás, la palabra de Dios vino a Juan. Bueno, ¿a quién le importa quién es tetrarca y gobernador? Bueno, a Lucas sí le importaba. ¿Por qué? Porque la evidencia muestra que Lucas era un historiador meticuloso. Él no está inventando estas cosas al azar ni sacándolas de la nada.
Es un historiador meticuloso y lo está escribiendo como una narrativa histórica. ¿Puedo preguntarte algo un poco como Fuera, del tema? me gusta tu forma de pensar. Adelante, puedes hacerlo. Bien, esto es más bien, en realidad, solo un tema teológico. ¿Crees que, bueno, según el Apocalipsis, se dice que Dios desterró a Lucifer, quien era un ángel, un adversario, al infierno, por ejemplo? Eso haría de Lucifer un enemigo de Dios, ¿verdad? Bueno, si Lucifer es el enemigo de Dios, entonces, en otras palabras, Él es quien nos está tentando ahora mismo a hacer malas acciones para ir en contra de Él. Bueno, Dios creó el infierno. Sí, ¿Por qué creó el infierno? No lo dice. buena pregunta. Muy bien. Pero antes de llegar a eso, acabas de plantear otro gran tema, el Apocalipsis. Mira, la revelación no es una narración histórica, ¿verdad? El Apocalipsis es una literatura altamente apocalíptica, altamente simbólica, ¿ven? Lo cual es muy diferente de los evangelios. Mira, el Nuevo Testamento tiene diferentes géneros literarios, diferentes estilos literarios. Exactamente. Bien. Está bien, genial. Bien, ahora bien. ¿Por qué Dios creó el infierno para el diablo y sus ángeles? Leemos en el Nuevo Testamento. ¿Por qué entonces? ¿Por qué crea el infierno, Ethan? Si no hay infierno, el mal gana. Pero ¿por qué aparece de repente el infierno en el Nuevo Testamento? No existe ningún infierno en el Antiguo Testamento. No, hay alusiones al infierno en el Antiguo. Testamento hay alusiones únicamente a la otra vida. No hay ninguna alusión a un lugar donde serás condenado o condenada a castigos o a la condenación eterna. Daniel, capítulo 12, versículo 2. Multitudes que duermen en el polvo de la muerte despertarán, unos para vida eterna, otros para vergüenza y desprecio eterno. De acuerdo. No es completamente claro, no se menciona el infierno, pero sí es una declaración bastante clara de que iba a haber una gran separación, algunos para vida eterna y otros para desprecio eterno. Bien, ahora recuerda, la razón por la que existe el infierno, ante todo, es porque Dios es bueno. Él no puede permitir que el mal gane. No hay futuro para el mal. El mal será destruido. Esa es la primera razón por la que existe el infierno. La segunda razón por la que existe el infierno es, Entonces, espera, ¿Dios creó el mal? ¿no? Entonces, si Dios es todopoderoso y lo es todo, ¿por qué no creó todo tan bueno? Bien. Dios decidió limitar parcialmente su poder al crearnos a ti y a mí con libre albedrío, lo que significa, ¿Podemos tener libre albedrío y ser siempre buenos? ¿podemos tener libre albedrío y ser siempre buenos? Seguro. Sí, ¿y? Entonces, ¿por qué no nos creó a todos con libre albedrío y la capacidad de hacer solo el bien? Bueno, lo hizo. Pero el libre albedrío significa que somos libres. No tenemos por qué hacer el bien. Supongo que lo que pregunto es que si lo piensas como opuestos polares, como el bien y el mal, ¿Sí? entonces solo hay dos posibilidades, o bien o mal. Pero si solo hay una posibilidad, entonces la otra es insignificante. Así que si Dios solo creó el bien, entonces el mal no existe. Por lo tanto, si Él creó todo bueno tal como es, entonces lo que hacemos como seres malvados no es necesariamente malo ante sus ojos. A menos que Él declare que existe el mal y por lo tanto sí creó el mal. El mal es simplemente tomar un buen regalo que Dios me da y pervertirlo, usarlo para un propósito equivocado. Y la razón por la que puedo hacer eso es porque tengo libre albedrío. Ahora, la razón por la que el libre albedrío es tan importante, Ethan, es porque si ella no es libre, entonces, ¿qué significa cuando dice, Ethan, te amo? Ese es otro tema completamente diferente. No, no lo es. Lo más valioso que tú y yo tenemos en la vida, el amor, la capacidad de entablar una relación con una persona, se basa en el libre albedrío. Ahora me estás preguntando por qué existe el mal, y te estoy diciendo por qué existe el mal. No es porque Dios creó el mal, es porque Dios nos creó con libre albedrío. Bueno. Imagínate que tienes razón y todo, que existe el mal y que existe el infierno.
Por lo tanto, Dios creó el infierno para desterrar a los ángeles y a Satanás, ¿verdad? Y destruir el mal. Sí. Bueno, Bien. pero Satanás gobierna el infierno felizmente. ¿Estoy en lo correcto? No. ¿Por qué entonces tienta a otros a hacer el mal? Si es un tipo retorcido, Bueno, está comprometido con el mal. bien. Él está comprometido con el mal, por lo tanto el infierno es su reino. Él es feliz pervirtiendo los pensamientos de los demás para intentar atraerlos hacia él. Ajá. Entonces, si ese es el caso, ¿no querría Dios castigar severamente a alguien que deliberadamente hace el mal o comete acciones perversas y dañinas? No es tanto que Dios quiera, sino que porque Dios es justo, debe castigar el mal. Bueno, entonces digamos, por ejemplo, si mato a alguien y no me arrepiento de ello, ¿Sí? Dios me enviaría al infierno bajo la justicia, tal como hipotéticamente. Correcto. Bueno, por lo tanto, ¿Lucifer estaría haciéndole un favor a Dios al atormentar a los demás que están en el infierno? ¿No sería entonces Lucifer amigo de Dios en ese sentido? No, ¿Verdadero compatriota de Dios? no. Lucifer no es amigo de Dios. Ahora bien, creo que también hay que decir que no tenemos una fotografía del infierno. La Biblia es increíblemente vaga al describir el infierno. Habla sobre fuego y habla sobre tinieblas exteriores. Obviamente no podemos tener ambas cosas ocurriendo al mismo tiempo, ¿verdad? Y en el capítulo 25 de Mateo, Jesús dice que el infierno fue preparado para el diablo y sus demonios. Y obviamente ellos no tienen cuerpos físicos. Entonces, ¿qué es exactamente el infierno? No lo sé. Sí sé que Jesús usó algunas de las palabras humanas más horribles imaginables para describirlo. No quiero que tú, Ethan, ni nadie más vaya al infierno. Eso sería horrible. Oh, pero entonces también estás asumiendo que existe basándote en lo que está escrito y no sabes que existe. Bueno, pero he descubierto que Jesús no miente. He experimentado su confiabilidad en mi vida. Oh, eso es. Estás usando un sesgo en tu propia vida. Yo no lo he experimentado en su vida todavía. Soy una buena persona y hago buenas acciones. Bueno, me alegra que hagas buenas acciones. Yo también. Pero para ser honesto contigo, Ethan, yo también hago cosas bastante malas a veces. Sí, yo también. Por eso necesito el perdón de Dios. Por eso necesito a Jesucristo. Porque he hecho cosas malas a veces. Soy culpable. Estoy bajo la ira de Dios por el mal que he hecho. Por eso necesito la muerte de Cristo en la cruz para que me perdone por el mal que he hecho. ¿Y por qué es tan importante que un hombre que muere en una cruz, que te perdona, que afirma ser el Hijo de Dios, por qué es eso? ¿Efectivo? ¿Por qué es importante eso? Para mí, por ejemplo, encontraría mayor consuelo y perdón si transgredo a alguien de mala manera, si recibo el perdón de esa persona en específico. Supongo que es un poco fácil simplemente pedirle perdón a algún tipo grande en el cielo. Es como, está bien, lamento haber hecho esto y no disculparme con la persona a la que realmente le hice daño. Oh, si te lastimé, sería mejor que no solo le pidiera perdón a Dios. Si soy sincero, también te pediré perdón a ti. Y si no te pido perdón, entonces hay buenas razones para cuestionar si realmente soy sincero en mi arrepentimiento. Así que tienes toda la razón.